Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Gracias por estar con nosotros hoy en una fecha grandiosa para el cristianismo. ¿Cómo estamos celebrando esta Semana Santa? Este Viernes Santo nos acompaña el Padre Juan Ángel López. Es actualmente portavoz de la Conferencia Episcopal de nuestro país y queremos que nos cuente hoy, en esta fecha de Viernes Santo, cómo ha estado la actividad de la Iglesia Católica y en términos generales, en una semana, decimos, atípica para nosotros, no para ustedes, los líderes religiosos, diferente a lo que veníamos registrando quizás en los últimos 50 años. Ahora sí nos quedamos y tuvimos un acercamiento mucho más cercano al Señor Jesucristo y a Dios Padre en esta temporada. Padre, gracias por estar con nosotros en un día que ha sido seguramente cansado por el uso de la tecnología y tener esa oportunidad de llegar a los hogares. Gracias por estar con nosotros. Nuevamente, buenas noches. Muy buenas noches, Rosendo. Un placer. Saludo desde la distancia virtual con mascarilla y con gel en las manos. Bueno, vamos. El tema es si efectivamente ha sido una Semana Santa atípica, rara. Pues no es que sea yendo así como que muy fácil tampoco para nosotros. Ya tenemos a estas alturas del partido casi 4 semanas de estar haciendo las publicaciones, llamémosle así, a través de la tecnología, del Facebook Live, de tantas cosas, del Zoom. O sea, hemos tenido que adaptarnos igual que todos ustedes, pues tenemos que buscar la manera de seguir llevando el evangelio, de seguir transmitiéndolo. Y no es tan fácil tampoco para nosotros, Chendo, porque, por ejemplo, mi feligresía en estos días han sido las 3 religiosas que tengo en el convento que queda a la par y el padre Lenin que tengo aquí junto a mí en la casa. O sea, realmente eso hemos sido todos los que hemos estado. Buscamos una manera, le cuento, para hacer que la gente participase y entonces, utilizando algunas de las redes sociales, nos ha permitido que las lecturas, por ejemplo, los salmos y algunas de las meditaciones, las están haciendo la gente desde su casa, las estamos proyectando, de hecho eso hemos hecho en estos días, las estamos proyectando en una pantalla que está en el lugar, en el ambón, donde normalmente se hacen las lecturas, y desde ahí entonces la gente está participando. O sea, ellos están leyendo, están en su casa, pero están haciendo parte de la Santa Eucaristía. Y de esa manera hemos tratado de acercarnos. Pero es muy difícil, Chendo, porque imagínese usted venir y estar acostumbrado, sobre todo en estas fechas, ¿no? Tantísima gente que se acerca a la iglesia y que usted venga, diga, el Señor esté con ustedes, y bueno, y se queda ahí escuchando allá a lo lejos alguna de las monjitas que dijo, y con su espíritu. Entonces, porque tampoco están sentadas ellas juntas, o sea, no pueden hacer coro porque tienen que mantener, lógicamente, la distancia que se nos ha pedido. Entonces, es complicado, Chendo, pero tengo que decírselo. En cada una de las transmisiones, al menos de las que yo he hecho en las últimas 4 semanas, hemos tenido mucha más gente de la que podríamos tener en una sola misa. O sea, en la misa diaria, por ejemplo, que hemos tenido, incluso lunes, martes, miércoles santo, había alrededor de 700 personas conectadas, y si usted a eso le pone de que estaban en familia, imagínese la cantidad de gente que había, pues. Y digo, esa es una de mis transmisiones en la parroquia. Y bueno, ya hay gente, ahí se ha unido gente de todas partes. Me saludan de Argentina, de México, bueno, de Suiza, de España, de Italia. O sea, realmente esto de la tecnología y estas circunstancias nos han permitido acercarnos a muchísimas más personas. ¿Cómo ha encontrado estos gestos solidarios que de pronto no se dieron en el pasado, pero en estas circunstancias que vive el mundo nos han permitido esa interacción, ya como me señalaba, con cristianos católicos que están en diferentes partes del mundo viviendo algo que jamás nos imaginamos al inicio de este año, que siempre que empezamos tenemos muchas esperanzas, muchas expectativas, pero el coronavirus nos vino a cambiar. Y ojalá nos cambie para bien, Chendo, porque ese es el gran problema, ¿no? Hay mucha gente que me ha estado diciendo en estos días, padre, ¿y cuándo volveremos a la normalidad? Y yo les he dicho con muchísima honestidad, miren, si vamos a volver, le quieren llamar normal a lo que vivíamos hace 2 meses, yo no quiero volver a eso. Esa no debe ser nuestra actitud.
Yo quisiera creer y quiero pedirle al Señor, y lo estoy haciendo, que este signo de los tiempos que estamos viviendo, esta oportunidad, que así lo he querido ver yo, nos sirva a todos para reordenar una vez más nuestra pirámide de valores, ¿no? O sea, lo que estoy colocando en el justo lugar. Usted me pregunta cómo reaccionar frente a esto, que hay tanta gente en tantos lugares que nos ha estado siguiendo y que ha estado interactuando con nosotros, Chendo. Yo lo miraba eso porque yo tengo publicaciones desde hace muchos años diarias, o sea, pero las publicaciones son las reflexiones, oraciones, y siempre había gente que me contestaba, no me contestaba en este momento, así como estamos interactuando con usted, sino que sencillamente era, padre, saludos desde tal lado, ore por mí, y me pedían un montón de cosas, ¿no? Pero esta semana, por ejemplo, lunes, martes y miércoles, le cuento, hice algo... y todo lo que he estado haciendo, lo de hoy, incluso viernes, fue también, ¿cómo les diría? Fue en vivo, o sea, porque se nos pidió, la Santa Sede pidió que nada de lo que estuviéramos haciendo, absolutamente nada, fuera grabado. O sea que eso se lo digo porque la gente está diciendo, estuve en misa virtual. No, la misa nunca ha sido virtual. ¿Por qué? Porque la misa está ocurriendo. O sea, realmente usted está celebrando, el cuerpo de Cristo se hace presente por la acción del Espíritu Santo, pero la comunicación es virtual, pero el sacramento ocurre. Y entonces lo que se nos pidió, y es una norma, es que usted no grabe nada. O sea que todo lo que usted está haciendo tiene que ser en vivo, de tal manera que la gente puede ver la grabación después, ¿no? O sea, porque eso ya queda subido en la nube, llamémosle así. Pero el sacramento como tal está ocurriendo en ese momento, no estamos dejando grabadas las cosas. Padre Juan Ángel, ¿y por qué es lo que está abogando el cristiano católico y en general toda aquella persona que a través de la tecnología tiene esta conexión, tomando como referencia lo que el obispo romano ha pedido, que hay que enviar mensajes de hermandad, de cercanía, de positivismo a todo el habitante de la tierra, sin importar si este es cristiano católico o no? Sí, Chendo, y quizás esa es una de las tareas más complicadas en estos días. No por lo que implica, sino por lo que significa hacerlo. Le explico. La gente está pidiendo, lógicamente, el cese de la pandemia. Lo que están pidiendo es que termine esta crisis que estamos viviendo. La gente ora mucho por eso, piden mucha oración por los enfermos. Gracias a Dios se ha decantado en los últimos días recordar que no solamente el coronavirus, el COVID-19 es la única enfermedad. Es decir, hay otras enfermedades y la gente también está pidiendo por ellas. La gente también se está refiriendo a esto. Y eso es una cosa que yo creo que es sana y es buena. Pero en el fondo creo que hay un reclamo, una llamada de atención a todos en general, y eso es lo que escucho mucho y lo que leo y lo que estoy contestando mucho en las redes sociales, es el tema de dos temas, Chendo. Uno, que la gente mira esto y le dicen a uno, padre, ¿es esto un castigo de Dios? O sea, es Dios que nos está castigando y entonces hay que, hombre, cambiar un poco la mentalidad del concepto de Dios que se tiene, porque ese es un error gravísimo, ¿no? Pensar que Dios es un castigador, que Dios es un policía que está ahí puesto en un camino para ponerme una esquela, para señalarme mis errores. No, o sea, Dios corrige porque es papá. Ok, un papá corrige, usted corrige a sus hijos porque los ama, los quiere mejores y les ayuda a que sean mejores. Dios hace lo mismo, o sea, es un buen padre que quiere corregirnos y como Él escribe recto en renglones torcidos, en medio de toda esta torcedura, Él nos quiere enderezar. Así lo veo yo. Y luego el otro elemento que es lo que está, hay mucha insistencia de parte de la gente, Chendo, y tengo que decírselo, es el reclamo a que esto no se pierda, no se diluya como oportunidad para solidaridad, para la fraternidad. Y hay mucha gente que, le comento, por ejemplo, leyendo en estos días, ¿verdad? Gente que me escribía en privado y me decía, padre, mire, como usted tiene influencia, yo no sé cuál influencia tengo, pero ahí dejémoslo, ¿por qué no le piden al gobierno que haga esto? ¿Por qué no le piden? Mire, me ha escrito un montón de veces, un montón de gente que me ha dicho, padre, dígale a la gente que por favor no le aumente el precio en las pulperías a los huevos, que no le aumente el precio a esto o aquello. Y hombre, uno dice, claro, porque ese es lo que está epidérmico, ¿no? Eso es lo que está muy a flor de piel, Chendo. Y entonces la gente se debate entre el concepto de Dios
y entre la realidad concreta que está viviendo. Y entonces, ¿cómo hacer para amalgamar esto, para unirlo? Es la clave de todo. Porque, vuelvo a insistir, esta Semana Santa, con todo lo que ella implica, con todo lo atípica y demás, es una oportunidad. Y entonces nos vuelve, o puede sacar lo mejor de nosotros, o Chendo lamentablemente puede sacar también lo peor de nosotros. Y entonces, por eso debemos trabajar. Usted lo ha hecho en sus programas, tanto en la radio como en TSI, a través del banquillo, y le agradezco más bien por todo el bien que han hecho ustedes y que seguir haciendo. Y nosotros también estamos haciendo lo mismo. Está con nosotros esta noche al banquillo el padre Juan Ángel López. Vamos a una pausa. En breve seguimos con este diálogo este Viernes Santo. Seguimos esta noche al banquillo con el padre Juan Ángel López. Bueno, estamos claros que el mundo cambiará, que hay un antes y un después que se va a generar a nivel de las sociedades en toda la tierra, una vez superada esta crisis, padre. Y dice que espera que se cambie y que no sigamos con esos mismos hábitos que nos han consumido a lo largo de las últimas décadas, sobre todo con este uso hoy favorable entre nosotros de la tecnología, pero usada muchas veces para el mal, para la perversión de la tierra. Sí, sin duda, Chendo. Me decía un profesor de filosofía allá en Roma una cosa muy cierta, ¿no? Y a mí se me quedó aquella frase grabada, que el Internet es la más grande biblioteca de la historia de la humanidad. O sea, nunca en la historia habíamos tenido acceso a tanta información tan fácilmente, pero también es el más grande basurero. Y usted lo ve y lo sufre con el tema de las noticias, por ejemplo, las famosas fake news o las famosas, lo que yo llamo la explicación que hago de lo que es la posverdad, porque muchas veces ocurre de que usted deja ir una noticia sin ningún fundamento, sin absolutamente nada que la respalde, una completa mentira, y la gente empieza a interactuar a partir de ella, ¿verdad? O sea, nadie analiza si efectivamente eso que dicen que dijo Chendo era verdad, que eso que dice que dijo el padre Juan Ángel era verdad. No lo confirman, no lo comprueban. Y entonces, claro, eso va generando un ambiente negativo, contraproducente. Entonces, quedémonos con lo bueno, que efectivamente no podríamos habernos comunicado este viernes con usted si no fuera a través de la magia de estos medios, pues. Pero también tenemos que aprenderlos a usar, porque son medios, no son fines. Como todo lo humano, cuando yo pongo todo mi corazón en esto, entonces automáticamente me desequilibro. Y eso es necesario, por eso aprender a usar estos medios, Chendo. Es necesario educar, por ejemplo, a los niños y a los jóvenes, porque ellos están viviendo en esta época muy virtual, pues, y nos está pasando, era algo que hablábamos mucho con el señor cardenal en estos días, que al inicio, cuando mirábamos la situación de Wuhan, en China, pues nos parecía, hombre, como que era una película, ¿verdad? Y una película de esas de miedo, de contagio, de epidemia y demás cosas, y que no nos iba a tocar, ¿verdad? Pero cuando usted va viendo el número de muertos que tenemos en Honduras, el número de contagiados que tenemos en el país, esto no es una película. Esto no es Hollywood que arregló esto y lo volvió de esta o aquella manera. O sea, no, realmente es una situación que reclama, que exige de nosotros mayor humanidad, mayor humanismo. Y es aquí donde yo quiero llegar, Chendo, por lo que usted me pregunta. Me dice, padre, pero va a haber un antes y un después. Yo soy historiador, Chendo. Y entonces mi problema es que yo todo lo vuelvo sobre la historia, ¿no? Y lamentablemente en el pasado eso no ha ocurrido. No ha pasado en una época como la nuestra tan, digamos, tan global, porque aquí es una aldea, así todos nos comunicamos y todos lo sabemos inmediatamente. Pero usted mira, por ejemplo, la gripe española, que no era española, era de hecho China, era de Wuhan, pues de esa zona, de Hubei era esa zona en ese momento, y esa gripe la reportaron en España porque eran los únicos que estaban con posibilidad de la prensa libre, llamémosle así, y por eso le pusieron gripe española. Pero fueron entre 50 y 100 millones de personas que murieron en esta época. Y la gripe termina, digamos, en el 1920. Ajá. Y 9 años después tenemos la gran recesión y usted le pone pluma 19 años después, la Segunda Guerra Mundial. Y ahora mismo, padre Juan Ángel,
¿Qué mensaje están compartiendo ustedes con ese ciudadano que los contacta, a quienes le llevan un mensaje de esperanza para cambiar esa mentalidad y que esos efectos que los especialistas nos están mostrando devastadores para nuestra sociedad, en cuanto a vida se refiere, el tema económico que desde ya nos está generando conflictos? ¿Cómo rescatar lo positivo de ello para hacernos mejores seres humanos? Usted dijo la palabra correcta, Chendo. La palabra es esperanza. Es decir, lo que pasa es que la esperanza no es cruzarse de brazos y a ver que las cosas van a pasar por sí solas, ¿verdad? La esperanza es una virtud teologal, junto con la fe y con la caridad. Fe, esperanza y caridad, dice la primera carta a los Corintios. Entonces, fíjese, si es una virtud, entonces significa que es una práctica. Lo contrario de una virtud es un vicio, ¿ok? Es un mal hábito. Entonces, la virtud es un buen hábito. Entonces, la palabra que más he estado usando yo y que estoy seguro están usando más mis hermanos es la palabra esperanza como virtud. Hay que practicarla. Y es una virtud, por lo tanto, es activa. No es un sentimiento, sino que es una manera de proceder, es una actitud. Pero luego, si usted se fija, le acabo de decir, es virtud teologal. O sea, está referida a Dios. Platicaba con alguien que se me declaró ateo, ¿okay? En las redes sociales y me escribió en Facebook. Y me decía, mire padre, yo soy ateo, lo he seguido a usted, me decía, durante unos días, he estado escuchando lo que dice, me llama la atención, me decía este señor, que es de América del Sur, y me hacía varias preguntas. Bueno, y cuando le pregunté al final, yo después de un diálogo que tuvimos un buen rato, pues estuvimos hablando casi 2 días, va, mensaje viene, no es que estuvimos 48 horas, sino que a lo largo de 2 días. Y ahora sé que me sigue, porque ahora no está ahí permanente. Pero me llamaba la atención porque le dije yo, mire, le digo yo, ¿qué prefiere usted? Enfrentar esta crisis que estamos viviendo, porque resulta ser que en el caso de él perdió una pareja de amigos, y de hecho una pareja, un matrimonio de amigos, que murieron por culpa del COVID-19. Y él los quería mucho, ¿no? Y entonces le digo, o sea, ¿qué es lo que lo abraza a usted ahora en este momento que ya no están ellos? Que ya no va a poder volverlos a tocar, que ya no va a poder volver a estar con ellos, comer con ellos. Y entonces me decía él, el recuerdo. Pero ese recuerdo, ¿de dónde viene? Le digo, porque usted puede recordar lo que miró en la primaria, lo que estudió cuando estaba en la universidad. Y me dice, no, es que el recuerdo en este caso, padre, me refiero al amor. Ah, le digo, ya ve. Y el amor trasciende el tiempo, le digo. El amor trasciende la distancia. Y entonces, si usted se deja amar, tiene amor en su corazón, usted puede vencer tiempo y distancia. Y ahí entra el factor Dios, porque Dios no está sujeto ni al tiempo ni a la distancia. No hay espacio en Dios, no hay tiempo en Dios. Eso es Dios. Lo que puso en su corazón, le digo, eso se llama Dios. Eso es el amor. Y entonces el hombre se quedó, ahí dejó de preguntarme. Y es la verdad, Chendo, mire, tenemos que ver esto con esperanza. Es preferible enfrentar esta realidad teniendo en el corazón mucho amor, pero el amor no es lo que yo siento por otro. El amor verdadero nace de darme cuenta que hay alguien que me ha amado sin que yo lo merezca. Eso es lo que celebramos hoy, ¿verdad? Hoy Viernes Santo. Fíjese que yo insisto y le quito un minuto más con esto, que eso de decir que el 14 de febrero es el Día del Amor y la Amistad es un cuento. El verdadero Día del Amor y la Amistad, este año, como es fiesta móvil, cayó 10 de abril, el día de hoy. Este es el verdadero Día del Amor y la Amistad, porque hoy se me ha amado sin límites. Y este es un momento oportuno para que como conferencia episcopal, para involucrar a todas las diócesis del país y en esa comunicación constante que se ha tenido, padre, para generar un mensaje de confianza en el pueblo hondureño, de fe, porque hay quienes han compartido y muchos coinciden. Pasando esta etapa dura de la humanidad, las iglesias van a estar llenas por ese acercamiento que se ha tenido. Pero qué trabajo realizar para que no sea por estas circunstancias, sino que de manera frecuente lleguemos a la iglesia a escuchar mensajes de esperanza, guías que nos permitan cambiar como país, a sabiendas de lo que hemos venido arrastrando en los últimos tiempos, de quejas constantes de la población porque no reciben
ese respaldo que ellos esperan de quienes nos gobiernan. Y aquí no es citarlo de hoy, sino que esto ha sido frecuente en los últimos años. Sí, sin duda, Chendo. Mire, yo con eso sigo insistiendo en lo que nos decía San Pablo VI. San Pablo VI decía ya en 1975 que el primer camino de la evangelización es el testimonio. ¿Ok? San Juan Pablo II va a cambiar eso, no lo va a cambiar, sino que lo va a ampliar en el 2001, cuando terminó el jubileo, y nos decía que el primer camino de la evangelización es la santidad de los miembros de la iglesia. Y entonces usted me dice cómo hacer para retener a la gente, cómo hacer para que entiendan que esta coyuntura que les acercó a Dios de repente deben permanecer en este seguimiento del Señor. Es en primer lugar con nuestro ejemplo, Chendo. Es la manera como vivimos nosotros, la manera como nosotros mismos hemos sabido pasar esta etapa o estas etapas. Yo no sé si usted lo ha notado, Chendo, que en la manera como se divide las etapas de la pandemia, y entonces la primera etapa esto, la segunda esto, la tercera esto, y entonces son 5 etapas, o sea, son 5 etapas según la manera como creo que la Organización Mundial de la Salud trata este tema. Y yo le estoy diciendo a la gente desde hace rato, miren, ocupémonos de la 6ª etapa. O sea, cuando ya todo esto lo vamos a superar, Chendo, lo vamos a superar esto en algún momento. Quiera Dios que podamos volvernos a encontrar usted y yo y darnos un abrazo, un apretón de manos. Pero esta 6ª etapa, yo quisiera que la viéramos desde ahí, vuelvo. O con Dios o sin Dios. ¿Qué es preferible? ¿Qué nos ha demostrado esta historia, estas 5 etapas? No hemos llegado nosotros ni siquiera a la 4ª en Honduras. Pero, ¿qué nos ha demostrado todo esto? ¿Qué es preferible? ¿Tener una razón para vivir? ¿Tener una razón para actuar? ¿Tener una motivación para hacerlo? ¿Tener una referencia que está más allá de mi nariz? Entonces, usted me dice, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a seguir siendo testigos. Vamos a tener que seguir siendo y personas que aspiran a la santidad. Si eso lo nota la gente, si eso lo ve la gente, se quedarán, porque el testimonio arrastra. Las palabras pueden conmover, Chendo, pero realmente es el testimonio el que hace que la persona permanezca. Está con nosotros esta noche al banquillo el padre Juan Ángel López. Vamos a una pausa, en breve continuamos. Seguimos esta noche al banquillo conversando con el padre Juan Ángel López. Fue una Semana Santa que ya le estamos cerrando y es el día del amor, como usted lo ha señalado, cuando se produjo la crucifixión de Jesús de Nazaret. ¿Cómo ha sido ese contacto inusual que han registrado durante la semana? Ya estamos próximos al Sábado Santo y el Domingo de Gloria. Padre Juan Ángel. Pues yo espero, Chendo, sinceramente, que todos los que nos han acompañado a lo largo de estos días, desde el Domingo de Ramos, digamos, hasta hoy, pues, que estén mañana para la vigilia de la Pascua, porque esa es la clave del asunto, ¿no? O sea, que Cristo murió, pues sí, ha muerto otro montón y bueno, en esta época está muriendo mucha gente del coronavirus, pero no es lo más importante. O sea, la cruz que hemos adorado esta tarde es un puente que me lleva a la verdadera vida, que me lleva a la resurrección. Esa es la clave. Entonces, de nada sirve que hemos acompañado al Señor a lo largo de estos días, que hemos acompañado las estaciones del Vía Crucis, que aquí las hemos hecho en Tegucigalpa de una manera un poco particular, porque al no haber procesiones, Chendo, no sé si tuvo rato para poder ver, pero la hicimos por parroquias, es decir, no en las parroquias, sino que 14 templos de la ciudad de Tegucigalpa sirvieron de estaciones y terminaron en Suyapa, ¿no? La mía fue la 12. Y entonces, que de hecho fue Jesús muere en la cruz. Entonces, pero la muerte no es el final, la muerte no tiene la última palabra. Entonces, lo que nos falta, creo que a mí me interesaría más, se lo digo de corazón, que toda esta gente que ha estado ligada a nosotros, qué sé yo, mire, la cantidad de gente, yo no puedo, cuánta gente ha habido en estos días ligados en las transmisiones, pues han sido mucha gente, que ojalá esa misma cantidad de gente esté en la vigilia de la Pascua mañana. En mi caso, en la parroquia será a las 8 de la noche. Entonces, cada parroquia tendrá sus propios horarios también. ¿Ha sido complicado para ustedes, padre, como cristianos católicos, a sabiendas de ese arraigo que tenemos? Y vamos a hablar de los latinos, de velar a nuestros muertos.
pero en estas circunstancias en que vivimos, todo ha cambiado. Y no solo para el que fallece producto del coronavirus, es también otro tipo de decesos que ya no nos permiten tener la vela. ¿Cuál es ese mensaje que hoy, en un día que representa tanto para el catolicismo, quieren compartir con esos ciudadanos que están sufriendo por la pérdida de un ser querido? Chendo, ahí entramos en un tema un poco delicado. Le cuento algo que me pasó esta semana. El lunes por la noche murió la mamá de un amigo querido, la abuela de un amigo, amigo querido. Y entonces fíjese la dificultad de no poderlos acompañar, no la velaron a ella, sino que la dejaron de hecho en el carro de la familia, se quedó ahí, el carro es un poquito grande, es un busito, y la tuvieron que dejar ahí porque no se permite la vela, ¿no? Y entonces la llevaron a enterrar el martes en la mañana, el martes santo en la mañana. Y entonces era la pregunta que me hacían, padre, ¿cómo hacemos? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Mire, le cuento lo que desde hacía semanas habíamos preparado. O sea, no es una cosa nueva. Le cuento la experiencia por lo que me pasó esta semana, pues, pero se preparó un material, Chendo, para que las familias lo tuvieran en sus casas en caso de que falleciese un ser querido. Y en el caso de ella murió, era una señora de 93 años y murió de un paro cardíaco. Y entonces, ¿qué hicimos? En el momento se me vino, como decimos en Honduras, se me encendió el farol, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hice? En la red, en el chat que tenemos, donde están ellos, donde está la familia y hay un grupo de más de 140 personas, les dije, bueno, cadena de oración en este momento. Y yo hice el responso, digamos, lo grabé en audio y se los mandé. Y entonces ellos en el cementerio, si escucharon mi voz, el responso, vamos, no es lo mismo, no es en ningún momento ni un sacramental, pero ellos se sintieron acompañados, porque había toda una comunidad que estaba detrás de ellos, orando por ellos. Entonces usted me pregunta, Chendo, ¿cómo hacer, por ejemplo, este Viernes Santo, frente al mismo hecho de que no hemos tenido ni Via Crucis con gente, no ha habido dramatizaciones? A mí me encanta ver a los muchachos de la Pastoral Juvenil dramatizando, por ejemplo, el Via Crucis. No hemos tenido la adoración de la cruz como en otros años, lógicamente. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Cadenas de oración. Cadenas de oración. Y en eso nos hemos quedado, haciendo cadenas de oración. ¿Y cómo aprovechar también de estas dificultades para encontrar esa fortaleza? Y como le planteaba anteriormente, que no se quede por lo que estamos viviendo hoy, sino que esto sea una constante de ver al padre y a la madre conversando más con sus hijos, alejándose un poco más de la tecnología, porque a veces estamos en el hogar y no conversamos porque estamos atendiendo el teléfono, y generar esa comunicación como la tuvieron nuestros antepasados. Y no hay que irse mucho tiempo hacia atrás. Quizás a finales de los 80, esto todavía se daba a nivel de toda la familia, sin distinción del área rural frente a la urbana, padre Juan Ángel. Sí, Chendo, porque tenga presente que entre nosotros hay una tradición, fíjese que hay una antropología muy linda de que le heredamos de nuestros antepasados, de los indígenas, de hecho. Hay un respeto por los muertos, hay un respeto por el sentido de la familia, pero yo creo que esto nos está ayudando a una cosa, Chendo, y mírelo así. Durante 3 siglos, hasta inicios del siglo IV, la iglesia no tenía templos, la iglesia no tenía lugares donde reunirse. O sea, se reunía en lo que se llama los domus ecclesiae, en las casas de la iglesia. Y entonces todo lo que se potenciaba era la vida familiar, se celebraba en familia. Y entonces esta situación nos ha traído a poder celebrar de nuevo en familia. Y entonces lo que hicimos fue montar materiales para que la gente con signos concretos celebrara en su casa. Si yo le pudiera contar a usted la cantidad de altares lindos, oiga, que me dan envidia realmente, que han hecho en las casas, que las familias practicaron, ya que las familias juntas, la semana pasada, por ejemplo, el domingo pasado, el domingo de Ramos, la gente me decía, padre, nosotros no tenemos, pues ni en el patio no hay ninguna macetera, no hay palmas, no hay nada.
óigame, ¿sabe lo que hicieron, Chendo? Se pusieron a dibujar una cruz, los niños dibujaron palmas y entonces las pegaron en la pared. O sea, las tradiciones de las familias ahora son nuevas, ¿ok? Pero son de familia. Y eso es lo que importa, Chendo. O sea, si algo nos debe dejar esta experiencia con todo lo negativo que tiene, es el valor de la familia. Si yo le contara también, por ejemplo, un amigo querido, ese es un poco bromista, ¿verdad? Y me escribí, ese pasa mucho fuera, porque su trabajo le hace salir mucho de Tegucigalpa y viene y va, y bueno, y entonces, pues ha tenido que estar encerrado en la casa, pues, ¿qué otra le quedaba? Y entonces me escribe y me dice, ¿sabes qué? Me dice, como tenía yo años de no estar tanto tiempo en mi casa, me dice, hasta me está cayendo bien mi mujer, me dice. Y entonces yo me moría de la risa porque digo yo, bendito. Pero eso es significativo en el sentido de la familia, Chendo. Las tradiciones de la familia se quedan, las han seguido practicando, yo sé lo que le digo, de otra manera, pero ahora con otro sentido. Me decía un niño de la escuela dominical, para que vea usted. Padre, me decía, platicaba, me mandó un audio y me decía, padre, me decía, ahora estoy comiendo todo el día con mis papás. Antes era, piénselo usted, Chendo, el domingo, si acaso, se sentaba toda la familia a comer en la casa, ¿ya? Pero ahora, el desayuno, almuerzo y cena. O sea, la familia está junta. Saquémosle el valor a esto, Chendo. Yo creo que más allá de las tradiciones y de los gestos que nos enseñaron nuestros abuelos y del respeto a no bañarse el viernes, por ejemplo, y cosas de aquellas, ¿no? De esas locuras que se nos pedían, porque si no se hacía uno pescado, el problema no es que se hacía pescado, sino que terminaba oliendo como pescado si no se bañaba. Pero yo creo que más bien estamos adquiriendo nuevas maneras de ser familia y teniendo nuevas maneras de ser familia, tendremos nuevas familias. Está con nosotros esta noche al banquillo el padre Juan Ángel López. Una pausa, en breve continuamos. Seguimos esta noche al banquillo con el padre Juan Ángel López. Hablábamos de la familia y bueno, al menor lo controlamos. Los adultos ya tenemos nuestros resabios, pero terminamos entendiéndonos cuando viene un consejo bien orientado de una persona que es guía espiritual. Pero ¿qué de la juventud? ¿Cómo es ese trato para esos muchachos que más viven en un mundo tecnológico? ¿Cómo adaptarlos a que saquemos algo positivo de esta dificultad de la tierra, padre? Mire, yo le pongo el ejemplo, Chendo, de las pastorales juveniles nuestras, ¿ok? Porque evidentemente tratar de llegar a todos los jóvenes es a través de ellos, porque no hay mejor cosa que el joven que evangeliza al joven. Ok, entonces fíjense, estos muchachos han estado haciendo cosas fantásticas, fantásticas. Usted ve estas tonteras que se han inventado del challenge, o sea, los retos, y a veces ponían unos retos. De hecho, ha habido una gente en el pasado reciente, que se pusieron a hacer unas locuras, ¿no? Retados de estar en un inodoro haciendo cosas que no deben y cosas que no vienen al caso. Bueno, los muchachos tomaron ese ejemplo, no ese ejemplo del inodoro, sino el ejemplo de los retos, y entonces en las redes sociales, usted no tiene idea de los retos. Yo he visto parroquias aquí mismo en Tegucigalpa, donde los muchachos han estado rezando el rosario juntos. Los grupos juveniles se han reunido y han rezado juntos, es decir, digitalmente. Que han estado, mire, han hecho dramatizaciones, Chendo, en las redes sociales y las han subido. Aquí en la parroquia, los muchachos de la pastoral juvenil se han puesto en este medio que se llama Zoom, y entonces al mismo tiempo han hecho canciones juntos, cantos juntos, y luego las han grabado y las hemos subido a la plataforma de la parroquia. Es decir, mire, a mí más bien los muchachos me están evangelizando. Claro, usted me dice, ¿cómo hacemos para llegarle a la gran mayoría? Bueno, vuelvo a insistirle. Me decía uno de los grupos juveniles. Resulta ser que, claro, está el muchacho en casa, son tres en la casa, tres casi adolescentes todos, digamos, y entonces solo uno es del grupo juvenil. Solo uno es del grupo juvenil. Solo uno es católico, llamemos. Pero entonces vino este bendito, y cuando le tocaba era hacer el rosario y se pusieron a hacer con un papelito a poner a ir diciendo el anuncio del misterio, ¿verdad? Y entonces póngale misterio doloroso, cuarto misterio, Jesús toma la cruz y sube al Calvario, ¿ok?
Jesús con la cruz a cuestas camino al Calvario. Y entonces iban poniéndole en pequeñas hojas de papel. Y como no ajustaban, entonces vino él y le dice, hey, vení a ayudarme. Y agarramos un papel. Y ahí se puso. Y lo puso. Y resulta ser que el muchacho luego se quedó rezando. Entonces, ¿cómo se valió para jalar? Porque es un primo, ni siquiera no es su hermano. Y entonces lo jaló. Entonces yo creo que, Chendo, tenemos que confiar y potenciar el valor de los mismos muchachos. Los jóvenes son capaces, por su creatividad, de evangelizar a los mismos jóvenes. Padre Juan Ángel, este problema que ha generado en la tierra el coronavirus arrancó en Wuhan, China, a finales del 2019. Nunca pensamos que nos iba a golpear tanto en América, donde está concentrada la mayor cantidad de católicos del mundo. Y bueno, nos circunscribimos a Honduras. Muchos se preparan a nivel de las diferentes parroquias, hacen sus inversiones. Se me viene a la mente lo que ocurre aquí en Comayagua y en Tegucigalpa, la ex capital y la capital de Honduras, y en muchas otras parroquias, pero cito estas dos porque nos volvieron ya tradición las alfombras, y esto se prepara con tiempo. ¿Habrá futuro saliendo de esta problemática del COVID-19 un tiempo para compartir? Y no necesariamente en la Semana Santa, prepararnos un fin de semana para tener este acercamiento ya cuando las reuniones se puedan realizar y tener estas alfombras, ese abrazo, esa estrecharse las manos, tanto que nos impulsa y nos guía dentro del cristianismo. Sí, Chendo, no se preocupe, le pongo ya las fechas, aunque en el fondo pueda ser un poco complicado porque son también fechas de otro carácter para nosotros, ¿eh? Pero para que me entienda, 14 y 15 de septiembre, anótelas. Ahí vamos a poner alfombras, ahí vamos a tener procesiones. Si no, padre, va a haber desfiles. Pues puede que los haya en la mañana los muchachos, pero en la tarde nosotros nos encargamos 14 y 15 de septiembre. Se lo digo ya con tiempo. ¿Por qué? Es que el 14 de septiembre es el día de la exaltación de la cruz y el 15 de septiembre es día de Nuestra Señora de los Dolores. Entonces, bien podemos el 14 alfombrar Tegucigalpa, Comayagua, lo que sea necesario en el centro, si no se marcha por ahí, y sencillamente hacer la procesión ahí. Hacer una procesión el 15 de septiembre con la Dolorosa, porque es día de Nuestra Señora de los Dolores. Y entonces sacar esa imagen preciosa que se tiene ahí en la catedral. O sea, no se preocupe, que de alguna manera vamos a hacer algunas de las cosas que ya... Por ejemplo, nosotros ayer jueves nos tocaba en la mañana la misa crismal. Era la misa en la que todos los sacerdotes nos reunimos con nuestro obispo para renovar nuestras promesas sacerdotales, ¿no? Y pues no nos hemos reunido, pues imposible, porque ¿cómo? No se puede, no se podía, pero entonces, pero la vamos a hacer. Es decir, no me pregunte cuándo, porque todavía no hay fecha, pero en algún momento la vamos a hacer, o sea, tenemos que hacerla. Es decir, no podíamos cambiar la fecha de la Semana Santa, evidente que no se puede, pero sí podemos adaptar y sí podemos, y lo vamos a hacer, si Dios lo permite, que algunas de estas celebraciones pasen a otro momento, de este mismo año. Yo no estoy hablando del próximo año, estoy hablándole de este mismo año. Entonces, lo que tenemos que hacer, Chendo, es cuidarnos para que salgamos de esta crisis, que cumplamos con el que nos quedemos en casa. Porque sí, eso de estar en estas y interactuando de esta manera no es del todo correcto. ¿Y cómo están a nivel de la conferencia episcopal dándole seguimiento a todas las acciones que se presentan, a las decisiones que se toman en corporaciones municipales donde tienen sus parroquias, a las decisiones que desde el gobierno central se están también tomando, de manera que entendamos que el sacrificio de hoy es para el beneficio mañana, siempre y cuando nos entren los abusos, Padre Juan Ángel? Ok, Chendo, ahí ya toca usted un tema un poco delicado. Son dos vertientes que estamos siguiendo como iglesia y lógicamente los obispos las acompañan. Una, que es la primera y la más importante para nosotros, continuar las acciones de dimensión samaritana, es decir, lo que llamaríamos la caridad como tal. Y seguimos en este trabajo porque desde antes lo hacíamos y lo seguimos haciendo. No me pregunte a mí, por ejemplo, cuántas raciones de comida, cuántas bolsas de comida
se han llevado a través de nuestras posibilidades. Me explico, o sea, hemos canalizado ayudas de la empresa privada, muchísimas, ayudas del COEP también, ayudas, que es la empresa privada, pero digo, de empresarios en particular, bancos en particular, incluso del gobierno también. Y de la gente. O sea, usted no tiene idea de la cantidad de gente que ha venido, que ha tocado aquí la puerta, toca el timbre y padre, aquí traigo unas bolsas de comida para la gente pobre. Y ahí vamos juntando. Eso se sigue, Chendo, y no se ha perdido. Eso es lo primero, porque es decir, la caridad no quita la justicia, ¿verdad? Sino que la supone. Y entonces, ha habido mucha injusticia en Honduras y ha habido muchos abusos en Honduras. Y eso no es nuevo, usted bien lo ha dicho, y no estamos hablando de este gobierno, que es una situación endémica en Honduras. Y entonces, usted me dice, ¿cómo han seguido los obispos acompañando esto? Yo le pongo el ejemplo quizás más duro, ¿no? El de Cortés, el del departamento de Cortés, porque se cerraron los 12 municipios. Y fíjese, por ejemplo, una que me tocó a mí el martes pasado, y ojalá que no cometa con esto yo una barbaridad. Desde la semana pasada, los amigos de la Cámara de Comercio honduroamericana, AmSham, me habían contactado para buscar la manera, porque ellos querían hacer una donación de comida. Y entonces, cuando hablé con Monseñor Ángel Garachana sobre este tema, Monseñor Ángel me dijo, mira, lo vamos a canalizar, y me dio el nombre del padre, el padre Vicente, que está ahí en la ¿cómo se llama? En la San Vicente de Paúl. Y luego ellos decidieron, fíjese, Chendo, la zona más compleja y conflictiva, donde más casos de coronavirus había hasta ese momento, era en Villanueva. Y entonces, para destinar toda esa comida, para llevarla allá. Ajá, y cierran San Pedro Sula, cierran Cortés, entonces no se podía hacer el traslado de la comida. Pero en vistas de la necesidad, el padre que está en Villanueva habló con las autoridades, o sea, porque hablando nos entendemos, y les hicieron ver, miren, estamos de acuerdo que estamos viviendo esta crisis, pero encerrar a la gente sin comida es igualmente matarla. Entonces busquemos la manera. Y la misma gente de la alcaldía, junto con la iglesia, buscaron la manera de llegar a las personas más pobres y llevarles este alivio. Entonces, yo creo que no es el momento, Chendo, no lo es. Habrá algún momento para hacer evaluaciones de otro estilo, pero el momento actual lo que exige de nosotros es colaboración. Lo que exige es construcción, no una crítica destructiva. Puede haber una crítica malsana y puede haber una crítica positiva. Y en el momento presente, como parte de esta realidad que somos, como parte de este pueblo que somos, lo nuestro es contribuir, lo nuestro es echar el hombro, echarle ganas y tratar de echar la mano. Insisto, quiera Dios, y lo hemos dicho francamente, lo hemos dicho abiertamente, el cardenal lo ha dicho Monseñor Ángel, que ojalá que todo este dinero del que se habla, del que se reparte y todo, vaya canalizado a donde tiene que ir. Yo se lo digo, Chendo, con mucho dolor. Tengo muchos amigos jóvenes que han sido de mi pastoral juvenil, que ahora son médicos o son residentes o están haciendo la práctica, y me duele cuando me cuentan que no tienen los insumos para seguir adelante. Y entonces, bueno, nosotros también estamos buscando la manera de echarles una mano, porque tenemos que colaborar y contribuir en la medida de nuestras posibilidades. No tenemos tantos medios, ¿no? Pero sí podemos ayudar, y yo creo que se lo digo con mucha satisfacción. Ver la gente de la calle, de la que nadie se ocupa, los recolectores de basura, ¿ok? Que no han dejado de pasar, solo hoy ya no pasaron, ¿no? Pero normalmente han estado pasando fielmente todo el tiempo. Hombre, lo nuestro es también ser solidarios con ellos. Gracias, padre. Le agradezco que nos haya acompañado en esta fecha de trascendencia para el cristianismo, que hoy usted lo ha bautizado como un verdadero día del amor. Tengo un minuto para que dirija una oración al pueblo hondureño y esperar paz este sábado santo y el triunfo el domingo de resurrección. Gracias, Chendo, y le agradezco que me permita más bien orar con usted y orar con toda la gente. Nos ponemos en la presencia del Señor. Señor, infinitas gracias te damos porque nos has permitido vivir esta Semana Santa. Sí, Señor, es atípica, pero sigue siendo Semana Santa porque te hemos encontrado a ti. Una vez más hemos recordado, y recordar es llevar al corazón. Y llevar en el corazón es llevar amor. Y una vez más nos has hecho vivir tu amor. Ese amor del que nos dice el apóstol San Juan fue el amor del extremo. Nos amaste hasta el extremo. Gracias porque nos sigues amando, Señor. Gracias porque sigues estando con nosotros. Gracias porque aunque aparente dormir,
porque aparentes estar en esta barca que se tambalea y que a veces se hunde, tú sigues estando con nosotros. No permitas, Señor, que este pueblo te olvide, no permitas que este pueblo se aleje de ti, sino muy al contrario, Señor, que esta sea una oportunidad para que aparezcan los verdaderos valores cristianos, el de la solidaridad, el de la fraternidad, el del sentido común, Señor, y que aprendamos, Señor, todo esto, que esta sea una oportunidad para acercarnos más a ti, para convertirnos, para volver nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestras intenciones y nuestros trabajos, para que sean todos ellos bajo tu voluntad. Bendice a Honduras, bendice a nuestras autoridades, bendice a Chendo, bendice a todos los periodistas, bendice a nuestros doctores, a nuestras enfermeras, a todo el personal sanitario, bendice a las personas que han perdido a sus seres queridos, bendice a los que están padeciendo esta enfermedad, bendice a los que tienen miedo, Señor. Bendícenos a todos y ayúdanos para que en ningún momento dudemos de ti, sino muy al contrario. Nos acordemos de ti porque tú siempre te acuerdas de nosotros. Amén. Gracias, Padre. Juan Ángel López, La orden, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.